Que no cunda el pánico, hay que estar tranquilos, calma, calma. Esto es lo que se nos dice desde Europa después de la victoria de Donald Trump, pero yo creo que ni ellos mismos se lo creen. Los nervios están a flor de piel. Los ministros de Exteriores y de Defensa se reúnen de urgencia para analizar su futuro y el del continente después de que se haya impuesto el candidato republicano contra pronóstico, al menos contra el suyo. Y si no, que se lo digan al gobierno de Francia, que solo tenía una carta de felicitación para Clinton, ¿Debe Europa aprender a andar sola? De repente, pues la seguridad de los europeos ya no está en manos de la OTAN. ¿Es necesario un ejército o una policía europeos para afianzar la lucha contra el terrorismo? Muchas preguntas tenemos hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta semana aquí en el Zoom miramos a Europa, pero con un ojo puesto en la Casa Blanca. Empezamos. Donald Trump ganaba las elecciones de Estados Unidos y muchos echaban las manos a la cabeza. Dios mío, ¿cumplirá todas sus promesas? ¿Será cierto que no quiere seguir aportando dinero a la OTAN? ¿Qué va a pasar con la política exterior de Estados Unidos? Pues bien, una semana después de su victoria, en Europa se han puesto no las manos a la cabeza, manos a la obra para que no les pille todo esto de sorpresa. Como les decía, hace unos días se convocaba de urgencia, aunque ellos no lo reconocen, una reunión ministerial a nivel europeo. No podía haber otro tema sobre la mesa, el efecto Trump. Un plato que a más de uno se le atragantó en la que ya se conoce como cena del pánico. ¿Ustedes qué piensan? ¿Esa reunión habría sido convocada de haber ganado Hillary Clinton? Ya saben que nosotros retransmitimos a través de Facebook en directo. Déjennos sus impresiones, les gusta, les divierte, les enfada. También sus mensajes y sus likes son muy importantes para nosotros. Dudo mucho si esa cena o ese encuentro se habría celebrado si hubiera ganado Clinton, como les digo, pero con Trump hay que tener cuidado, deben pensar. Y así, pues los primeros que han encendido las alarmas, ¿quiénes son? ¿Quiénes piensan? Los responsables de la OTAN. Efectivamente, Stoltenberg y compañía hablan de colaboración con el presidente de Estados Unidos, pero lo cierto es que tienen miedo a que se corte el grifo, el dinerito. He dicho anteriormente que la OTAN es obsoleta porque ha fracasado en tratar el terrorismo adecuadamente. La OTAN es importante tanto para la defensa colectiva en Europa como para proporcionar ayuda y pagar y desempeñar un papel clave en la lucha contra el terrorismo internacional. Por lo que espero trabajar con el presidente electo Trump y espero darle la bienvenida a Bruselas en nuestra próxima cumbre del año que viene. Y también conocerlo pronto para discutir el camino a seguir y cómo podemos fortalecer el vínculo transatlántico en tiempos difíciles, con un nuevo y más desafiante ambiente de seguridad. Me van a permitir, desde mi punto de vista, la Alianza Atlántica, la OTAN, es hoy en día un muerto en vida. No ha resuelto conflictos en el exterior y lo único que ha hecho pues, es generar tensión. Se ha tenido que reinventar, como les digo casi siempre, para intentar justificar las aportaciones económicas de sus socios. Y así pues llegan, por ejemplo, las misiones humanitarias en el Mediterráneo. Pero es que, claro, si no son necesarios estos miembros de la OTAN, las inversiones se van, a esfumar. Y de esta forma, la creación de un ejército europeo, pues a mí por lo menos me parece más cercana, a los ministros también. Primero, ¿se les parece qué significaría todo esto? Pues vamos a ver algunos números, vamos a ver los presupuestos de la OTAN y veremos qué pasaría sin la aportación de Estados Unidos. Hemos preparado esta gráfica para ustedes. En las pantallas ven cuánto asciende el monto presupuestado de la alianza y también la aportación del país norteamericano, que asciende a más de 660.000 millones de dólares, que es menos de la mitad de su presupuesto en defensa. Y en esta otra gráfica que también les vamos a mostrar, comprobamos cómo los socios europeos, pues ustedes lo saben, no llegan al 2% comprometido con la organización. Verán, por ejemplo, España aporta un 0,91% de su PIB, Alemania un 1,19%, que son algo más de 40.000 millones de dólares. Y ahí ven otros estados como por ejemplo Italia, Francia o los Países Bajos. Si se materializa la decisión de Donald Trump de cortar el presupuesto destinado a la OTAN, eso obligará a Europa a aumentar el gasto en defensa unos 100.000 millones de dólares, para que se hagan una idea, para cumplir con los objetivos marcados con la alianza, algo que es impensable si han visto las cifras. No se va a poder cumplir. Y si el hermano mayor, que es Washington, no da la paga, deja de contribuir, les va a tocar aflojar, aflojar el bolsillo a los europeos si quieren seguir teniendo, seguridad, si quieren estar defendidos, aunque no sé muy bien defendidos de qué. Así que ahora más que nunca empieza el miedo y empiezan a pensar en la posibilidad de salir del paraguas de la seguridad que tienen y ya piensan en un cuerpo que garantice su integridad en el exterior y también en el interior de alguna que otra manera.
Por el momento no podemos permitirnos una actitud expectante porque el mundo continúa, Europa continúa, las crisis continúan, pero también continúan las oportunidades que podemos aprovechar. Por eso tenemos que seguir trabajando. No está en nuestras manos definir la postura que tendrá Estados Unidos. Eso dependerá de su próxima administración. Veo necesario que los europeos fortalezcan su agenda de defensa y seguridad y su cooperación, independientemente de los cambios que tengan lugar en la administración de Estados Unidos. Independientemente del resultado de las elecciones, los estadounidenses no van a ser capaces de velar por la seguridad de Europa para siempre. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Y por eso necesitamos una nueva forma de abordar la comunidad europea de defensa, incluyendo un ejército europeo. Pues lo que les digo, estamos más cerca de una, digamos, unión de defensa, ante todo, si se dan cuenta, con el Brexit de telón de fondo, ya que eran ellos, los británicos, los que tenían recelos, los que podían poner un poco más de freno a esta medida. Pero no solo ellos, también hay estados que no están a favor de ese nuevo cuerpo de seguridad, por ejemplo, Irlanda, Suecia o Austria, que quieren seguir en las faldas de la OTAN. Y es que yo lo veo lo más normal, la factura va a ser enorme. ¿Qué van a hacer países como, por ejemplo, España o Italia? El paro, la deuda, una situación mucho más delicada y ellos a gastar más en armas. No sé qué piensan, increíble, pero cierto. De hecho, la Comisión Europea ya ha propuesto una partida, es pequeña, unos 40 millones de dólares anuales para ello. Puede que les parezca poco, pero al menos ya se rompe esa barrera, ese tabú sobre la financiación de proyectos militares por parte del bloque europeo. Pues de todo este proyecto y de los posibles retos vamos a hablar con José María Gil, analista de seguridad y terrorismo internacional en el Observatorio Internacional de Seguridad. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Zoom. Lo cierto es que la posibilidad de un ejército europeo cada vez es más grande. ¿Lo ve más cerca usted? Hombre, yo creo que el planteamiento de Donald Trump, después de lo que hemos visto en la campaña electoral, aunque todo eso se ha visto muy amortiguado por las declaraciones posteriores, nos hace ver la necesidad de repensar la defensa de Europa en una versión más europea, ¿no? De todas formas, en relación a la cuestión de la OTAN, los presupuestos y demás, tengo la sensación, es una percepción, porque todo esto, en relación con Estados Unidos y la nueva administración norteamericana, va a ser, en fin, tendremos que ver cómo se inicia, ¿no? Pero tengo la sensación de que la manifestación de Donald Trump ha sido en el sentido de que los socios, los aliados de la OTAN, van a tener que hacer un esfuerzo mayor a la hora de enfrentar la defensa común. Y luego, yo no veo la estructura transatlántica de defensa vinculada a la OTAN desmoronarse, ¿no? No creo que esa estructura de defensa vaya a colapsar en modo alguno. Lo que sí veo es la necesidad de una vez por todas. Este es un tema recurrente que lleva mucho tiempo, que no termina de definirse, pero ciertamente la Unión Europea como tal debe conformarse también como una estructura común de defensa mucho más potente, entre otras cosas porque las amenazas a las que se enfrenta están más cerca, ¿no?, de su realidad. Hablabas, ¿no?, de que la OTAN ha ido mutando, ¿no?, su teleología, sus objetivos, y es verdad, la organización del Tratado del Atlántico Norte nació como estructura de defensa en un contexto internacional muy determinado, y ese contexto ha cambiado radicalmente, y por eso se ha tenido que ir repensando. Por lo tanto, tenemos, por un lado, la OTAN como una estructura que se va a mantener, y estoy convencido de ello, que se va a mantener, que va a exigir por parte de Estados Unidos, o que Estados Unidos va a exigir un mayor compromiso, según ha adelantado el señor Trump, por parte de los aliados, un mayor esfuerzo económico, y todo esto va a incidir en que la Unión Europea, de una vez por todas, va a tener que afrontar definitivamente la creación de una estructura de defensa propia, claro. Cuando hablaba de algunas amenazas y de la necesidad de Europa por esas, digamos, amenazas más cercanas, ¿a cuál se refiere? ¿Al terrorismo en sí? Porque se oyen siempre cantos de sirena, ¿no? Hablar de Rusia, por ejemplo, como una amenaza para Europa. ¿Es realmente Rusia una amenaza o lo ha demostrado? Yo en estos momentos no creo que Rusia sea una amenaza para Europa, en estos momentos. Lo que sí creo es que en el mundo están pasando cosas muy importantes sobre las que no estamos dirigiendo una mirada inteligente. En Europa yo creo que la sociedad no está, por ejemplo, hablando sobre qué está pasando en el mar de China.
qué está pasando en el eje Asia-Pacífico, y todas estas cuestiones que se escapan a la realidad de los medios de comunicación al día a día nos debe de hacer pensar que la amenaza principal, más importante, que ahora mismo todo el mundo entiende, que puede ser el terrorismo de etiología yihadista en versión Daesh u otros, pues eso es una de las amenazas, pero yo creo que en el mundo, en ciernes pueden existir otras amenazas para la seguridad internacional que tiene que ver con actores que están lejanos, pero que en este mundo globalizado tienen incidencia sobre la vida de los ciudadanos europeos. Veíamos hace poco precisamente una de esas amenazas en el yihadismo, incluso la Europol se hacía eco de ello, ¿no? Había fichados bastantes yihadistas dentro de Europa, estaban intentando colarse, digámoslo así, en el continente europeo. ¿Puede realmente un ejército europeo contrarrestar el terrorismo o las unidades especializadas son las que lo deben hacer? Entonces, no es tan necesario en este caso. Claro, una estructura de defensa solo no puede ser. El terrorismo, en su versión más asimétrica, ciertamente se combate, dentro de Europa se combate con leyes, policía, servicios de inteligencia y, sobre todo, elaborando respuestas, yo siempre lo digo, más complejas, tratando de crear una sociedad menos porosa a la actividad de captación de los grupos terroristas. Pero ese terrorismo yihadista induce una serie de conductas en amplias zonas, por ejemplo, de África, que, conformadas pseudomilitarmente, pueden ser una amenaza verdaderamente importante para la Unión Europea. Pensemos, por ejemplo, en la internacionalización que el Daesh ha hecho en relación con el continente africano. Pensemos, por ejemplo, cómo se ha estructurado la presencia del Daesh en la zona oriental de Libia. Pensemos, por ejemplo, cómo esa estructura se interrelaciona con actores terroristas muy importantes, como es el Boko Haram en Nigeria, que ya se ha manifestado o se expresa como franquicia del propio Daesh y que ha penetrado desde el sur Libia para penetrarlo hacia el norte. Pensemos cómo se estructura la presencia de grupos terroristas, por ejemplo, en todo el área del Sahel y del Sáhara, que puede ser escenario a futuro de nuevos conflictos que serían penetrados por el terrorismo yihadista al estilo de lo que sucedió en Siria para apropiarse de los mismos. En definitiva, frente a esas amenazas que pueden ahora aparecer en ciernes, pero que vemos cómo se pueden estar estructurando, la Unión Europea tiene que crear una estructura policial, yo creo, una estructura policial potente, mucho más potente que lo que es Europol en estos momentos, operativa incluso, en todo el espectro de la Unión Europea. Y debe también crear una estructura de defensa que sepa afrontar, que pueda afrontar de manera inmediata y sin una dependencia permanente de una estructura superior como es la OTAN o de una potencia como es Estados Unidos, poder afrontar los retos que para la defensa puede suponer el que se conformen, por ejemplo, realidades similares al Daesh en países tan inmediatos como es Libia, como es el norte de África. Pues muchísimas gracias. Veremos cuáles son esas amenazas si finalmente se materializan y si finalmente ese ejército, bueno, pues toma en sí un cuerpo, digamos, notable como se espera. Parece, todo hace intuir para marzo de 2017. Tenemos que terminar, el tiempo nos apremia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le preguntaba a nuestro invitado por esos nuevos desafíos que tendría este ejército europeo, porque parece que ha llegado Trump y el enemigo, al menos para Estados Unidos, parece que ya no es Rusia, como también nos decía. Trump habla de colaborar y no de enfrentarse. También creo que podríamos encontrar puntos en común con Rusia en la lucha contra el Estado Islámico. Ellos también tienen mucho en juego por lo que ocurre en Siria y han tenido sus propias batallas con el terrorismo islámico. Lo han escuchado, Trump lo tiene claro, pero ¿de veras piensan ustedes que le van a dejar actuar, que el establishment de Estados Unidos le va a dar un margen de maniobra? Es una de las preguntas que les planteamos vía Facebook, que también nos pueden ver en directo. ¿Piensan que Trump se va a dejar afectar por el establishment? ¿Qué piensan del testimonio que nos acaba de dejar nuestro experto? ¿Creen necesario ustedes un ejército europeo? ¿Y para qué? Si no va a poder luchar contra amenazas como, por ejemplo, el terrorismo y habría que hacer cuerpos especializados. Yo, sinceramente, no lo creo, a juzgar por las palabras de algún que otro compañero cercano al presidente, que parece que no le van a dejar maniobrar como quiere y esto lo puede cambiar. Se enfrentará a Putin al mando de un país que no solo no está disminuyendo su potencial militar, sino que lo está incrementando a los niveles de tiempos de Reagan.
Le escuchaban, habla el señor Giuliani de aumentar presupuesto y equipararlo al de Rusia, pero le quisiera recordar que lo que invierte Moscú en armamento no le llega ni a la suela de los zapatos al gasto estadounidense. Y si no me equivoco, y tirando de las cifras de SIPRI, pues Washington continúa en el primer lugar de gasto militar con más de 590.000 millones de dólares y Rusia está en cuarto lugar con 66,4 millones de dólares, 66.000, decía, millones de dólares. Así que hay que decir que, al igual que yo tengo que medir bien las cifras, que mida él también sus palabras. En fin, llegados a este punto, como les quiero decir, no me cabe más que preguntarles a ustedes, también en las redes sociales, si existe realmente este ejército, si es necesario, e incluso voy más allá, ¿va a tener una vocación injerencista como la OTAN? Yo sinceramente lo pregunto porque muchos países integrantes de la UE no están de acuerdo con intervenir en conflictos de otros países y es normal. Aquí llega la pregunta y quiero parar. ¿No tiene suficientes problemas de seguridad Europa como para meterse en otros países? Ya lo han escuchado, nuestro experto lo decía, se mira, por ejemplo, muy detenidamente al norte de África y más si cabe con el tema de los refugiados, que se ha convertido en una cuestión prioritaria para los europeos. Un bloque que ha sido utilizado desde mi punto de vista hábilmente por Washington para esas batallas que los norteamericanos pues tienen en Oriente Medio. ¿Y Europa qué? Pues a pagar la factura, las consecuencias, los daños colaterales, si lo quieren llamar así, que para eso parece sí que hay dinero para eso. Sí, y si no, pues que se lo pregunten a los amigos de Frontex, que han multiplicado sus inversiones para construir sistemas de seguridad, vallas, muros, de los que luego acusas algunos a Trump, y también radares, más sistemas para controlar los flujos migratorios, y los europeos a aflojar el bolsillo. Pues saben que precisamente varias de esas empresas contratadas por Frontex son las que más armas venden a esos países que están en conflicto, como Siria o como Yemen. No sé si lo ven, es como una pescadilla que se muerde la cola. ¿Que se queda obsoleta, inútil la OTAN? Pues decimos que se necesita un ejército más capacitado. Pero ¿para qué fines? ¿Con qué objetivos? ¿Para frenar una invasión rusa o para intentar luchar realmente contra el terrorismo? ¿Para generar tensión entre el Kremlin y Europa o para convertir a Europa en un lugar más seguro de verdaderas amenazas? Les voy a dar mi opinión. Se está pasando de un concepto económico, la Europa del euro y del mercado común, a una Europa de la defensa. Y de nuevo lo planteo, ¿defenderse de quién? ¿En quién centrar los esfuerzos? Pues como le decía nuestro invitado anterior, según Europol, se habla de miles de yihadistas que están fichados y que son seguidos por Europa como peligros potenciales. Y estamos hablando de casi un ejército y eso genera miedo. Y ante el miedo, la gente quiere que se actúe. Pero desde aquí también hay que decirlo, hay cantos de sirena que miran hacia Rusia. La enorme resaca que podría dejar la OTAN a Europa, a una Europa, hay que decirlo, maleable, débil y sin identidad, o al menos que la está perdiendo, que está vagando a la deriva, yo creo que de manos de Mogherini, quien para dejar clara la opinión hacia Moscú hace poco decía esto. La Unión Europea tiene una postura de principios respecto a la anexión ilegal de Crimea y la situación en Ucrania. Esto no cambiará a pesar de posibles cambios en la política de otros. Parece que la señora Mogherini tiene también claro que hay que seguir tensando un poquito la cuerda en enfrentamientos sin sentido y para crear ese nuevo ejército pues se necesitan más excusas que el terrorismo y Rusia es perfecta. De todo esto vamos a hablar con Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Miguel Ángel, ¿por qué se sigue utilizando un poco, digámoslo así, la resaca, digamos, post-OTAN en esta nueva idea del ejército europeo, como escuchábamos a Mogherini, para buscar una razón de ser, para crear este nuevo cuerpo de seguridad? Yo, sinceramente, no he oído la palabra ejército europeo en ningún momento en la boca de la señora Mogherini, así que ejército europeo no va a haber a corto plazo ni a medio plazo. No he oído hablar de eso a la señora que nos representa en la acción exterior de la Unión Europea.
Juncker decía hace unos días, no sé si ha escuchado las declaraciones, porque después Mogherini sí que le respaldó, que era necesario un cuerpo, un organismo de defensa para posibles amenazas a Europa. De hecho, se está planteando desde la llegada de Trump. Creo que si usted lee la estrategia global de seguridad de la señora Mogherini de julio de este año y el plan de implementación de seguridad y defensa que se sacó anteayer, en ningún momento se cita la palabra ejército europeo. Por lo tanto, no hay ejército europeo a corto plazo. ¿No se está hablando, por lo tanto, de ningún cuerpo o ningún plan que tenga una implementación de soldados o de nuevos efectivos para intentar combatir amenazas? No se equivoque, hay cosas que ya existen desde el Tratado de Lisboa en el año 2009 y lo único que se habla es de cooperar, de compartir las capacidades de defensa que tienen los países europeos en estos momentos, pero no se habla en ningún momento de un nuevo ejército europeo. De la posibilidad, como nos está diciendo, de que no exista ese ejército europeo, veremos si finalmente esto se plasma o no. ¿Ve usted que haya una necesidad de incrementar la presencia de la OTAN o de trabajar de manera conjunta, como ha dicho hace unos días el señor Stoltenberg? Yo creo que es necesario que Europa avance hacia una mejor capacidad de defensa, que avance de manera unida, que compartamos nuestras capacidades de defensa, que las mejoremos, que vayamos unidos todos los países europeos y obviamente en complementariedad con la OTAN, es decir, la OTAN es un complemento de esa seguridad europea. Creo que Europa necesita una defensa un poco más independiente de la OTAN, obviamente, para algunos problemas que tenemos, bueno, tanto como usted ha citado, con Rusia como con el terrorismo islámico, y esos problemas son problemas de la Unión Europea y tiene que ser quien se saque un poco, entre comillas, las castañas del fuego, pero lo que es la defensa territorial, yo creo que ahora mismo lo realista es seguir estando junto con la OTAN, que seamos un complemento de la OTAN. Ajá, se está hablando entonces de un mayor incremento de ataque, de defensa contra el terrorismo. En este caso no se está hablando de una acción conjunta con la OTAN, cuando se está viendo, por ejemplo, por los distintos actos terroristas que han tenido desgraciadamente lugar en Europa, que ejércitos no pueden combatir de una manera especializada el terrorismo. Por lo tanto, ¿cuál sería la vocación de intentar reforzar más la OTAN? Vamos a ver, dentro del territorio europeo no se va a combatir con un ejército el terrorismo, pero si fuera, como usted sabe, el problema terrorista no se produce dentro de la Unión Europea, tiene su origen fuera de la Unión Europea. Ese origen puede estar en Siria o puede estar en Libia en estos momentos y quizá previamente, antes de tener los problemas que tenemos a posteriori, habría que solventarlos allí sobre el terreno. Eso es lo que se trata de implementar con la nueva estrategia de seguridad, defensa y política exterior de la señora Mogherini, evitar que el problema nos revierta luego a posteriori dentro del territorio europeo, es decir, solventar primero antes de tener el problema en casa. La manera en la que está hablando de solventar, ¿a qué se refiere? ¿Participar en el conflicto, por ejemplo, en Siria o de qué manera? ¿Está Europa capacitada para entrar en juego en territorios así? ¿Se está realizando en estos momentos de la manera exitosa que estamos viendo? Bueno, ahí está Rusia también, ¿no?, interviniendo, ya vemos con qué éxito. Estamos viendo distintos resultados, al menos que Rusia sí que vemos que los publica. Cuando habla de concretar una política común militar europea, ¿qué pasos se estaría dando? ¿La creación de un nuevo Estado Mayor o en qué se basaría esta concreción? En principio se está hablando de lo que es la cooperación estructurada permanente. ¿Qué significa esto? Pues que haya una serie de países, 10, 12, 14, los países que estén de acuerdo en avanzar en esa política común de defensa. Eso no quiere decir que los países que no entren en un primer paso, digamos, no puedan entrar a posteriori, es decir, se pueden ir adhiriendo otros países en esa política de defensa. Eso sería la cooperación estructurada permanente, por un lado. Por otro lado, se está hablando de invertir mucho más en innovación y en desarrollo también. También en que tengamos una defensa, un mercado de la defensa mucho menos proteccionista del que tiene Europa en estos momentos y sobre todo de compartir, de hacer economías de escala, de que al final las cosas nos cuesten menos si trabajamos juntos, aunque obviamente, usted lo decía al principio, eso obligará a muchos países europeos a incrementar la parte presupuestaria que destinan a defensa, claramente. El incremento a las partidas presupuestarias de defensa en vez de a fondos sociales a países como, por ejemplo, en el que está usted, en España o en Italia, con unas necesidades económicas, digamos,
acuciantes, aunque se estén mejorando en algunos aspectos macroeconómicos, a la ciudadanía no le hará demasiado gracia, ¿no? ¿Se está utilizando quizá un poco la seguridad como un paraguas para ello? Pues no, yo creo que esto es un argumento demagógico, claramente, ¿no? Es decir, aquí hay que invertir en distintas cosas. Obviamente las partidas sociales son importantes, pero también la seguridad es importante. ¿O no es importante para los españoles no sufrir atentados terroristas por parte de los grupos yihadistas? Bueno, pues para evitar eso, para evitar ese tipo de problemas, quizá hay que incrementar las partidas en defensa y en seguridad, obviamente. Y creo que esa es una de las grandes preocupaciones después de la economía de los ciudadanos españoles. El tema de la seguridad, aunque hay que decir que la aportación española a la OTAN para este tema de seguridad, a pesar del nivel de alerta 4 que se tiene por parte del Ejército de España y las fuerzas de seguridad, bueno, siempre están intentando velar por ello, pero España no está llegando a esos límites. Veremos si con esta nueva política europea es así. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Zoom. Esperamos contar con su presencia en más ocasiones. Muchas gracias. Quisiera terminar el programa de esta semana intentando responder a una pregunta que les planteaba al principio. Europa debe aprender a andar sola, sí, pero ¿hacia dónde va? ¿Un nuevo ejército o no? Como nos decía nuestro experto, ya lo han visto, es la solución al futuro del bloque en el que impera quizá la desunión y el pánico, que dice que no se utiliza para ello, aunque yo creo que sí. Un bloque plagado de nacionalismos extremos, esos peligros no nos los han contado, y manifestaciones políticas radicales en las calles, que se tenga en cuenta. Para mí, el tener un nuevo cuerpo de militares ayudaría a esa vocación de la lucha contra el terrorismo. Sí, yo no digo que no, pero también mermaría el bolsillo de los ciudadanos, como estaba hablando con Miguel Ángel. Unos ciudadanos que pasan necesidades, no es demagogia. Hay niños pasando hambre en varios países. No se llega al fin de mes, la moneda se tambalea por momentos y hay exigencias por parte de gobiernos, Bruselas o Berlín, que dicen que hay que meter más y ellos no comulgan y no lo entienden. Quizá la idea del ejército llegue a plasmarse, quizá no, como nos dicen, y entonces ¿qué hacemos con la OTAN? Que continúen, que se solapen los mandos, 2 estados mayores, a mí me parece un lío. Desde mi punto de vista, y no soy experto, hace falta que veamos que no queremos más armas, que hacen falta gobiernos de los países europeos que se den cuenta que han sido utilizados en Libia o en Siria, ya lo han visto, como le decía el experto, y que esto ahora parece un plan improvisado que intenta paliar las consecuencias, que para mí, eso sí, son pan para hoy y hambre para mañana. Les envío un saludo a todos los que nos están viendo a través de Facebook en directo y aquí tienen nuestras direcciones. Escríbanos, denos like. ¡Chao!